Hola, bendecidos sean todos ustedes. Hoy vamos a hacer un corto debate por audio de WhatsApp acerca del canon bíblico. Si son 73 libros o 66 libros. Jonathan Vargas defiende que son 73 libros, mientras Maximiliano defiende que tienen que ser 66 libros. Ojo, vamos a hablar acerca de lo que es el canon bíblico. En esta parte va a comenzar mi hermano Jonathan con sus 5 minutos de presentación. Serán 5 minutos de refutación y 2 preguntas intercaladas, no más de 30 segundos en contestar. En esta ocasión, mi hermano Jonathan comenzará con sus 5 minutos de presentación. Adelante. Bien, vamos a defender que los libros de la Biblia son 73 libros. Todo redunda en que el protestantismo, que fue bastante tardío, de manera progresiva pero no general, no unánime, va a rechazar 7 libros que son los llamados libros deuterocanónicos. Estos libros sí estuvieron en todas las Biblias reformadas, todas las Biblias evangélicas en su inicio. Estamos hablando de Biblias evangélicas, no de Biblias católicas. Estamos hablando de la primera Reina Valera, la Biblia del Oso, la Biblia King James, la Biblia de Lutero, la Biblia de Zurich, de Ulrico Zwinglio, la Biblia de Ginebra. También estaba en la Biblia, las nuevas Biblias también de anglicana, de la iglesia anglicana. Todas estas Biblias, damas y caballeros, todas estas Biblias traían 73 libros guiándose por el canon cristiano de la Biblia. Dicho canon comenzó a existir en el Concilio de Roma el año 382 después de Cristo. Y vamos a definir canon para no irnos por la rama. La palabra canon es listado, catálogo de libros considerados por la iglesia. Subrayen eso, por la iglesia. Voy a subrayar de nuevo eso, por la iglesia. Listado, catálogo de libros considerados por la iglesia como libro sagrado o libro inspirado. Y la iglesia, la única forma que puede hacer eso es a través de los concilios, donde solamente participan obispos, es decir, líderes de iglesia. Y los 73 libros comenzaron de manera progresiva a ser aceptados en el Concilio de Roma el año 382, luego en el Concilio de Hipona el año 393, luego el Concilio de Cartago 397, el segundo Concilio de Cartago el 419, en el Concilio Constantinopolitano del año 692 y finalmente en el Concilio de Nicea, que es de carácter ecuménico, del año 787. En este concilio se ratificaron las decisiones del concilio de Hipona y Cartago, ratificando el canon de 73 libros, es decir, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia occidental habían aceptado de manera unánime, a través de los concilios, que el canon iban a ser 73 libros. Por eso que la primera Biblia oficial del cristianismo ya va a nacer en el año 405, conocida como Vulgata Latina, con 73 libros. ¿Cuál es el problema? El problema es que antes del año 382 el cristianismo no estaba de acuerdo en qué libros eran inspirados y qué no eran inspirados. Y resulta que a don Jerónimo de Estridón se le ocurrió decir que habían 7 libros que para él no eran inspirados o para él no tenían las mismas categorías que otros libros, porque él se guiaba con un canon judío, que el canon judío fue muy tardío también, fue a finales del siglo I, donde aparte de negar todo el Nuevo Testamento como inspiración divina, dijeron que los libros de la Biblia eran 22. El problema es que no se sabe qué libro era, porque los listados son muy tardíos. Entonces, en este listado, que eran tremendamente tardíos, negaron esos libros que son Judith, Tobías, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeo. Todos estos libros son pertenecientes al canon cristiano, no al canon judío. Ahora bien, ellos cerraron de su canon porque antes del siglo I no tenían canon, es decir, los judíos no estaban de acuerdo en qué libros eran inspirados y qué libros no. Los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que no vivían en Palestina, para ellos tenían otros libros que eran inspirados, como Tercera, Cuarta Macabeo, Tercera, Cuarta de Edra, y ellos tampoco estaban de acuerdo en qué libros eran inspirados y qué libros no, porque no era algo que se ponía en enfoque. Pero los judíos de Jerusalén, porque no creían que Jesucristo era el Mesías, van a terminar su canon en Crónicas y van a rechazar todo escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento quedó fuera para ellos como libro no inspirado. Y además, como dejaron todo esto como libro no inspirado, ellos van
ellos van a decir que el canon judío para ellos solamente son 24 libros, de los cuales van a terminar con Crónicas. Por eso es que el canon cristiano termina en Malaquías. Nosotros tenemos el canon cristiano, el canon de Malaquías. El problema es que muchas Biblias le faltan los 7 libros que fueron descaradamente sacados el año 1827. Ojo con lo que dije, 1827. Y la Reina Valera recién comenzó a imprimirse solamente con 66 libros el año 1862. Por lo tanto, la evidencia es abrumadora de que los libros inspirados por Dios siempre han sido 73. Así lo dijeron los antiguos concilios, así lo dijeron también las Biblias protestantes, las Biblias evangélicas que crecieron con esta cantidad de libros en sus inicios. Muy bien, pues aquí damos por terminado los 5 minutos de presentación de mi hermano Jonathan y empezamos con los 5 minutos de presentación del hermano Maximiliano. Adelante, Max. Mi querido hermano, como no tengo mucho tiempo, en esta noche voy a presentar mi exposición. Primero principal, acá nos está debatiendo un canon de los evangelios. Es un canon del Antiguo Testamento que le corresponde a los judíos. Un canon del Antiguo Testamento que le responde a los judíos. Perdón que voy a hablar rápido porque no me va a entrar toda la información. La exposición mía se basa en un canon judío ya realizado 400 años antes de Cristo y ratificado en un supuesto concilio de Yamni en el año 98 después de Cristo. Como sabemos, Dios le mandó o le dio o le envió o le encomendó su palabra a los judíos. Más aún del Antiguo Testamento, le dio la mayordomía. ¿Dónde vemos eso? Romanos capítulo 3, versículo 1 y 21. ¿En qué pues ventaja el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, de todos los aspectos. Y primeramente porque a ellos le ha sido confiado los oráculos de Dios. Aquí Pablo claramente, hermano, dice que los oráculos de la palabra de Dios, él los encomendó a los judíos. Es importante saber que los oráculos siempre pertenecían a la nación donde eran promulgados, eran únicos y originarios de ese lugar. Pablo dice claramente que ellos son los mayordomos de los oráculos de Dios. Por ese motivo nosotros los cristianos evangélicos reformados en nuestras confesiones de fe tenemos los mismos libros que los judíos hasta el día de hoy, solo que difieren en su orden ya que ellos los tienen por sección y nosotros de forma separada y cronológica. Voy a demostrar con el historiador Flavio Josefo, hombre contemporáneo a algunos de los apóstoles, enseña en su libro cómo el canon de ellos fue cerrado hace aproximadamente 400 años antes de Cristo, y también pondré como testigo a nuestro Señor Jesús dando detalle al respecto. Aclaro que aquí en este debate no tiene parte ni Roma ni la Iglesia Católica Romana, de donde procede la Vulgata Latina, Biblia hecha por San Gregorio a pedido del Papa Juan Dámaso en el año 382, ni mucho menos Egipto con su Septuaginta, Biblia hecha 2 siglos antes aproximado antes de Cristo, cuyos libros como Judí, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Sabiduría, etcétera, no fueron jamás considerados como libros del canon judío hasta nuestros días. También cabe destacar que esta Biblia fue la que utilizó la Iglesia Católica Romana para que San Gregorio en el año 382 haga la Vulgata Latina. Bien, vamos con el argumento histórico y bíblico del canon judío. Para cualquier estudiante de la historia sabemos que Flavio Josefo es un gran referente para estudiar la historia judía, porque acá estamos hablando de algo judío. Este mismo escribió sobre un canon de los judíos, escribido en su libro Contrapión, libro 1, párrafo 8, y dice lo siguiente, lo voy a leer: porque no tenemos una innumerable multitud de libros entre nosotros en desacuerdo y en contradicción como lo han hecho los griegos, sino solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados, que justamente se cree que son divinos, y que ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo del tiempo fue poco menos de 3000 años, pero en cuanto al tiempo, desde la muerte de Moisés hasta el reinado, hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, quien reinó después de Jerjes, los profetas que estaban después de Moisés escribieron lo que hizo en su tiempo en 13 libros. Oiga lo que voy a decir. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana. Es cierto, nuestra historia ha sido escrita, dice Flavio Josefo, desde Artajerjes muy particularmente, pero nuestros antepasados no han estimado con la misma autoridad
no lo han estimado con la misma autoridad que los primeros, porque no ha habido una sucesión exacta de profetas desde ese momento. Y cuán firmemente le hemos dado crédito a estos libros de nuestra propia nación es evidente por lo que hacemos, porque durante tantas épocas que ya han pasado, nadie ha sido tan audaz como agregarle algo, quitarle algo o hacerle algún cambio a ello. Pero es natural para todos los judíos de inmediato, desde su nacimiento, estimar que estos libros contienen doctrinas divinas y persistir en ello, y en caso de estar dispuesto a morir por ello. Hermano, aquí es claro, Flavio Josefo, él menciona a Esdras, a Nehemías en el libro 11, capítulo 5, que no lo puedo citar en este momento, de antigüedades de los judíos, y a Esther durante el gobierno de Artajerjes, que no puedo mencionar de vuelta, pero está en el libro 11, capítulo 6 de antigüedades de los judíos. El canon es hasta el reinado de Artajerjes. Ponga atención, según lo mencionado por Josefo anteriormente en el libro 1 de Apión, párrafo 8, lo puede buscar. Hermanos, Artajerjes reinó hasta el 465 y 424 años antes de Cristo, y esto es fácil de comprobar en los análisis de la historia hoy en día. Esto también me hace acordar a Primera Macabeo, ejemplo, Primera Macabeo, capítulo 4, versículo 46, Primera Macabeo, capítulo 9, versículo 27, y Primera Macabeo, capítulo 14 y versículo 41. Señalan la falta de profetas durante el periodo de Macabeo que menciona Flavio Josefo. Ok, algo importante aclarar, hermano. Cuando Josefo dice 22 libros, se refiere a 22 libros de este orden: 5 de Moisés, 13 de los profetas y 4 libros del Tejelín, los salmos, los escritos, ya que ellos tienen sus libros por sección, a diferencia de nosotros, con estos argumentos irrefutables, hermanos. Nosotros los protestantes evangélicos estamos seguros de que son la palabra de Dios pura y santa, porque a ellos le han sido encomendados los oráculos, y los oráculos solo salen de una tierra, de una nación, no salen de varias, salen solo de una. Ahora, vamos a seguir con el maestro de los maestros. Voy a dar una pequeña evidencia bíblica del maestro de los maestros, quien también nos da luz acerca del canon nuestro. Ahora, vamos a llamar a nuestro estrado al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24 y versículo 44 les dijo: esto es lo que yo decía estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los tejelín, en los salmos. Los salmos son los escritos, los tejelín, tal cual está compuesta la Biblia judía, el Tanaj, los profetas y el tejelín, hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy, el Señor Jesús deja en claro que estos son los libros tal cual los que tenemos. También en Lucas capítulo 11, versículo 51 dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario, yo os digo que se les será pedida en cuenta esta generación. Está citando al profeta Abel y al profeta Zacarías. Pongan atención, hermano, que es importante como Cristo traza la línea de los profetas. Él nombra a Abel como primer profeta y al último a Zacarías, tal cual como está en la Biblia de los judíos, como último libro hoy en día. Esto atestigua lo que dice Flavio Josefo, que es verdadero sobre el canon judío cerrado hace más de 400 años atrás, antes de Cristo, debido a la falta de profeta y porque no hubo inspiración divina para poder seguir agregando más libros. Ahora, yo me pregunto, ¿quién le autorizó a la Iglesia Católica Romana, a los egipcios, a hacer un canon? ¿O a cualquier persona sobre esta tierra a tener autoridad sobre los oráculos de Dios? Ya que la Escritura claramente dice que la mayordomía, la administración de ese canon solo le corresponde a los judíos. Termino con mi presentación. Muy bien, pues aquí acaba de terminar el hermano Max con sus 5 minutos de presentación, aunque se pasó con 2 minutos 32 segundos. Este es el primer llamado para que no lo vuelva a cometer, ya que hay que saber dominar los tiempos. El tiempo fue de 5 minutos de presentación de la doctrina de cada quien y usted se sobrepasó con 2 minutos 32. Pero continuamos con la exposición. Ahora viene el tiempo de refutación por cada oponente. Aquí viene el tiempo de refutación por hermano Jonathan acerca de lo que hicieron, y como haciendo hincapié y como costumbre, la palabra refutar, según la Real Academia Española, es agarrar el argumento del oponente y contradecirlo o impugnarlo o hacerle ver que está mal, pero es tomar el argumento del oponente. No es un mero capricho de nosotros, sino lo dice según la Real Academia Española. Ojalá y cada oponente hubieran anotado bien lo que se expuso para que puedan refutar la exposición de cada oponente. Entonces comenzamos con los 5 minutos del hermano Jonathan y después los 5 minutos con el hermano Max. Adelante.
Bien, aquí comienzan mis 5 minutos de refutación de lo que dijo Max. Vamos a definir primeramente lo que significa canon. La definición de canon es listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia como inspiración divina o como libro sagrado. Eso no lo digo yo, lo dice la capítulo 14 de la definición de la palabra canon de la Real Academia Española. Para que alguien diga que si yo no doy argumento, ahí está el argumento. Ahora, dice Max que hablan del canon judío. Bueno, los judíos realizaron un canon a finales del siglo I, no se sabe cuándo, pero no fue un concilio ecuménico, es decir, no estaban reunidos todos los judíos de la época, por lo tanto fue un capricho de ciertos judíos. Y los judíos, vale la redundancia, no son cristianos, son judíos anticristianos. Y al cerrar el canon en el siglo I, dejaron fuera todo libro escrito en griego. Es decir, si yo acepto ese canon, tengo que negar todo el Nuevo Testamento como inspiración divina, porque ese era el propósito de esos judíos. Y obviamente el cristianismo no se va a someter a gente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra canon es listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia, no por el judaísmo. Y ese canon lo realizaron no los judíos, sino el judaísmo de Palestina, porque nunca hubo un concilio ecuménico de los judíos donde consideraron a los judíos de la diáspora para unirse y decir, estos son los libros inspirados por Dios. El segundo punto, él habla del concilio de Yamnia. Bueno, el concilio de Yamnia fue un concepto que nace en el siglo XIX por un historiador de apellido Henry, si mal no me equivoco, y no se puede asegurar que realmente existió. Por lo tanto, él cuando habla del concilio de Yamnia habla de fantasía, habla de algo que no se puede comprobar y que hasta el día de hoy nunca ha sido corroborado que realmente existió ese canon, o sea, ese concilio en Yamnia. Y aparte no fue un concilio ecuménico, si es que realmente existió, si se comprueba que realmente existió, no un concilio ecuménico, tampoco no es un concilio cristiano, así que hagan lo que quieran, porque realmente no vale nada para el cristianismo. Ahora, él habla de que Dios escogió su palabra, de que Dios ha conferido su oráculo a los judíos. Bueno, aquí Max se desentiende totalmente de lo que significa la palabra canon. La palabra canon es listado, catálogo de libros, es decir, Génesis, Éxodo, es un listado. El primer libro, segundo libro, hasta llegar al último libro. En este caso el Antiguo Testamento es Malaquías, según el canon cristiano. Según el canon judío es Crónica. Entonces yo no entiendo por qué acepta ese canon, si sabe que en su Biblia termina con Malaquías. ¿Por qué? Porque ese es el canon cristiano. Solamente que el canon cristiano que tenemos nosotros en nuestra Biblia le faltan 7 libros, porque le fueron quitados a partir del año 1827. Bueno, él se desentiende. La palabra oráculo no es canon. La palabra tampoco es canon, y él se desentiende citando Romanos capítulo 3, porque allí nunca se habla de un canon, que es listado catálogo de libros considerados por la Iglesia. La Biblia nunca dice ni da un listado catálogo de libros, por lo tanto se desentiende de la palabra canon. Luego habla de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un anticristiano. Yo no sé por qué cosa nosotros tenemos que hacerle caso a un anticristiano. Y Flavio Josefo tampoco cita un canon. Él dice que los números de la Biblia, que los libros son 22. Cita en alguna parte Flavio Josefo los 22 libros, no los cita por ninguna parte. Por lo tanto, Max confunde un número de libros que lo dice Flavio Josefo, un anticristiano, con la palabra canon de la Biblia, ¿ya? Y aparte, don Meliton de Sardis, que fue el más cercano que hizo el listado del año 170, no hace coincidir los libros de la Biblia que nosotros tenemos, los libros de la Biblia hebrea, con los libros que supuestamente se tenían en esos años. Por lo tanto, aquí comete falacias verecundian. Y gran falacias verecundian porque Flavio Josefo no es autoridad en la Iglesia y aparte no cree que es Jesucristo el Señor y niega todo el Nuevo Testamento como inspiración divina. Yo no entiendo por qué hay que hacerle caso a alguien así. Lo otro, Jesucristo jamás cita un canon en la Biblia. Menciona a Jesucristo citando Lucas 24. Menciona a Jesucristo citando Lucas 24, Lucas 1.1. Claro, esos están en el canon cristiano. Pero yo no entiendo qué parte se habla de un canon. Jesucristo jamás menciona un canon, para decir verdad. Es más, Jesucristo jamás menciona el libro de Esther, por ejemplo. Entonces yo tendría que negar Esther como inspiración divina porque Jesucristo jamás lo menciona. Lo otro, habla de un canon hecho 430 años atrás. Falso. Nunca hubo un canon 400 años atrás. Por eso yo dije que la palabra canon es listado, catálogo de libros considerados por la Iglesia.
Y eso lo hace la Iglesia a través de los concilios, porque nunca hubo unanimidad en qué libro era inspirado y qué libro no. Ni siquiera los padres de la Iglesia estaban de acuerdo en eso. Por ejemplo, para Atanasio, el libro de Baruch es inspirado. Para otro, Tercera de Corintios era inspirado. Por decir otra cosa. Aquí mi argumento final. Muy bien, pues aquí acabamos con los 5 minutos de refutación del hermano Jonathan, puntualmente 5 minutos. Y en esta hora de refutación, nada más para argumentar, ya no se puede exponer más de la doctrina ya quedó expuesta a la hora de su presentación, solamente es pura refutación. Entonces, empezamos con la refutación del hermano Max, adelante. Hay un dicho que dice que el que no lee, vive de lo que le dicen, ¿no? Bueno, acá no está bajo debate ningún canon ni ningún concilio totalmente, mucho menos ecuménico, salido de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Nosotros sabemos que en el año 312 ingresa Constantino y sabemos qué es lo que acontece, de ahí se cumple una profecía de la Escritura. Ahora, de ahí para atrás, hermano, nosotros sabemos que nadie, ningún concilio, ni cristiano, ni nadie hizo un canon en la iglesia cristiana durante los primeros 3 siglos, nadie. Y encima, algunos reconocían como apócrifo y no inspirado. Muchos de la iglesia primitiva, hermano, como por ejemplo Cirilo de Jerusalén, Orígenes, Anastasio, si bien no recuerdo, y hasta Jerónimo tuvo una pequeña discusión con Agustín de Hipona con este tema. Ahora, nosotros tenemos que entender también que muchos eruditos católicos romanos durante el periodo de la Reforma rechazaron los apócrifos. Por ser Lutero y muchos reformadores rechazaron esos libros apócrifos. Oiga lo que le voy a decir, antes del año 312 jamás hubo un concilio cristiano como la Iglesia de Cristo manda. Esto viene todo procediente de Roma, de la Iglesia Católica Romana, Ahora, usted fíjese que ellos en el concilio de Trento en el año 1546, ellos ratifican en ese concilio que fue una contrarreforma. Y ellos dicen que esos libros apócrifos son el pleno conocimiento y revelación de la Iglesia Católica Romana que Dios le envió. Error grave, porque yo desde el comienzo dije, aquí no se trata de debatir sobre un canon de los evangelios. Ese es el problema con el señor Jonathan. ¿Por qué? Porque él no sabe que esos libros le corresponden al Antiguo Testamento, no corresponden al Nuevo Testamento. Acá no está bajo discusión el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y estos libros judíos, no le corresponde el canon, ni le corresponde tener la autoridad sobre ellos, según lo que yo leí, porque Pablo dice que de ahí vienen las promulgaciones, las leyes, los profetas, todo viene de los judíos, y que a ellos le ha sido encomendado los oráculos de Dios. Ahora, si ya, otra refutación más, él dijo que no había un canon, error, yo demostré con argumentos filológicos e históricos que ya el canon estaba definido ya antes del Señor Jesucristo, con Esdras y Nehemías en el tiempo de Artajerjes, y eso está en la Biblia, está en el libro de Esther, está claramente en el libro de Esther, y también está en Nehemías y Esdras, claramente cita la historia de Flavio Josefo, que ya había un canon, lo demostré, lo dejé evidenciado ahí. Después en el concilio de Yamnia, yo dije un supuesto concilio, dije yo. Pero ¿sabe por qué no es supuesto? Porque el historiador Flavio Josefo, que vivió aproximadamente del año 30 o el año 70 en adelante después de Cristo, él ratifica que ya en ese primer siglo, aproximadamente siglo 70, 80, antes de Yamnia, ya tenían un canon definido, y no como los griegos, dice Flavio Josefo, que ellos tenían muchos libros dudosos, de procedencia dudosa. Entonces, hermano, los judíos hasta el día de hoy, y nuestras Biblias contienen el canon de los judíos. A ellos se les ha sido encomendado. El Señor Jesucristo nombra la ley, los profetas, el Tejelim, y todos estos libros que fueron añadidos por la Iglesia Católica Romana. Jamás, pero jamás, antes del año 312, no hubo un concilio cristiano. Es más, había controversia de algunos de los padres de la Iglesia que yo mencioné acerca de estos libros. Y luego en la Reforma Protestante, luego vuelve a resurgir esas contradicciones acerca de esos libros apócrifos, y el primero fue Lutero, quien no quiso incluir esos libros en sus Biblias. Y obvio,
concilio. Obvio que todos los concilios van a ser ecuménicos de la Iglesia Católica Romana, porque era ella quien gobernaba sobre la humanidad, era ella quien ejercía el terror, era ella quien se encargaba y decía esto sí, esto no. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que hoy tenemos la libertad de poder darnos cuenta que esos libros son todos un error y una contradicción. Bendiciones. Muy bien, pues así acabó el hermano Max con sus 5 minutos de refutación, que al parecer pues siguió argumentando, y esa es una de las primeras reglas, y no tenía que argumentar nada, sino solamente refutar lo que el oponente dijo. Pero empezamos con las preguntas, y empieza con la primera pregunta el hermano Jonathan. Adelante. Bien, aquí va mi pregunta. Como salió a la palestra Roma, que yo no entiendo qué tiene que ver Roma aquí, y a usted no le gusta Roma, bueno, no le gustan los concilios de Roma, aquí va mi pregunta. ¿Qué concilio ecuménico evangélico canoniza la Biblia en 24 libros del Antiguo Testamento? Repito mi pregunta. ¿Qué concilio ecuménico evangélico, cristiano obviamente, canoniza la Biblia en el Antiguo Testamento en 24 libros? Vuelvo y le repito, estos libros no les corresponden a los cristianos, no nos corresponden a nosotros. Estos libros son totalmente del canon judío, un canon hecho 400 años antes de Cristo, ratificado y corroborado por el historiador Flavio Josefo, y que hasta el día de hoy contienen esos mismos libros. Ni siquiera las sociedades bíblicas trinitarias aceptan estos libros. Ni siquiera las confesiones de fe que tenemos nosotros después de la Reforma Protestante. Por ejemplo, la confesión de Westminster, una de las confesiones más importantes que tenemos, dice: los libros comúnmente llamados apócrifos no forman parte del canon de las Escrituras por no ser de inspiración divina, por lo tanto carecen de toda autoridad en la Iglesia de Dios y no deben aprobarse ni utilizarse sino como escritos humanos. Esto dice una de todas las confesiones de fe que nosotros tenemos. Así que por ende jamás ese canon le va a corresponder ni al evangélico, ni al cristiano, ni a Roma, ni a Egipto. Solo le corresponde al pueblo judío de Israel, que hasta 400 años después de Cristo y hasta el día de hoy contienen esos mismos libros tal cual como tenemos antes del año 312 y después de la Reforma Protestante. Muy bien, pues aquí damos con la primera pregunta del hermano Jonathan y la contestación del hermano Max. Solamente quiero hacer hincapié de que solamente se abstengan de responder las preguntas y no argumentar más doctrina, simplemente preguntas y respuestas nada más. Ahora mi hermano Max empieza con su primera pregunta. Adelante, Max. Ok, mi pregunta. Jonathan, ¿por qué usted considera que nosotros los cristianos deberíamos de tener esos libros, ya que atentan contra la ortodoxia de nuestros mandamientos y de nuestras ordenanzas, tanto morales como del amor a Dios y al prójimo? Fíjese usted que enseña a hacer brujería, estos libros enseñan a hacer brujería, a orar por los muertos, a que hay un purgatorio, mientras que sabemos que la Escritura dice que está establecido para los hombres morir una vez de morir el juicio, y se opone a muchas enseñanzas que Moisés y los apóstoles enseñaron. ¿Usted cree que estos libros son necesarios y divinos para nosotros? Ya que la confesión de fe y los hermanos del primer siglo, antes de Constantino, ya ellos no consideraban alguno de estos libros como apócrifos. ¿Usted qué cree, qué edificación traería esto para el cuerpo de Cristo? Bien, empieza con la contestación, mi hermano Jonathan, solamente la contestación de la pregunta. Claro, respondo. Estos libros estuvieron por más de 1300 años en el cristianismo, como la Biblia oficial en la Vulgata latina. Y usted busca enfocar el asunto en doctrina, y el asunto no es de doctrina, el asunto es del canon de la Biblia, y definimos canon como listado o catálogo de libros considerados por la Iglesia como libro inspirado o sagrado, y eso lo hace la Iglesia a través de los concilios, porque no son los judíos los que van a definir el canon. Muy bien, pues ahí está la respuesta del hermano Jonathan. Ahora comienza mi hermano Jonathan con la segunda pregunta y última. Adelante, mi hermano. En Sabiduría capítulo 2 verso 13 dice:
hay una profecía de futuro de Jesucristo. El libro de sabiduría, ustedes saben que fue escrito alrededor del 280 antes de Cristo. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche nuestra manera de pensar, su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslos a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslos a una muerte deshonrosa, pues según dice tendrá quien lo defienda. Esto está escrito en el capítulo 2 de Sabiduría, versos 13 al 20. Como todo puede escuchar, Max ha leído una profecía escrita 280 años antes de Jesucristo. Pregunta, ¿de qué manera tú puedes negar esta profecía para que el libro de sabiduría, según tú, no según la iglesia, según tú, no es inspirado? Adelante más. Solamente contesta la pregunta sin dar ninguna doctrina. Ese pasaje está de forma dudosa. Por ejemplo, de forma dudosa porque dice, si llegara a ser el Hijo de Dios, iba a ser bueno que lo librase. Ese es el error que tiene la escritura esa. Nunca afirma, como los profetas, nunca afirman cómo va a ser seguramente el Mesías. Todos los profetas afirmaban, y eso es una gran mentira que tiene la Iglesia Católica Romana al decir que nos sacan estos libros los judíos porque acá hablaba del Mesías de Jesús. Error grave. ¿Por qué? Porque no quitaron Jeremías, Isaías, y ¿sabe cuántos judíos hasta el día de hoy se convierten al cristianismo? Un montón. Tengo familia judía que se convierte al cristianismo leyendo que el Mesías iba a venir en un pollino, y dicen, si llegara a venir en el año 2000 y pico, no había pollino en Jerusalén, habían automóviles, y se convierten y se vuelven a Cristo con esos libros que hasta el día de hoy ellos tienen, mi querido Jonathan. Esa es mi respuesta. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con el corto debate de audios WhatsApp del hermano Jonathan Vargas de Chile y por Max, el hermano Max, ya que a Max se le penalizó una pregunta menos por haberse pasado de los tiempos, ya que él agarró 2 minutos con 32 segundos Max, y entonces fue penalizado. Pero aquí quedamos con esta conclusión. Bienvenidos al Peso de la Verdad. Y aquí lo dejamos esto para que los demás hermanos sean edificados tanto por los argumentos de uno o del otro y puedan verificar qué es lo que significa la palabra canon o debatir cuando quieran debatir de lo que es el canon bíblico. De antemano, bendiciones hermanos, y los saluda Juan García de la Ciudad de México. Bendiciones y damos por terminado el debate.